Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Millennials Consulting. En este vídeo vamos a tratar un tema muy importante de SalesIQ, que es los activadores de chat. ¿Qué es un activador? Es una manera automática de lanzar un chat a un usuario de nuestra web. Es decir, según ciertos criterios que nosotros establezcamos, podemos activar automáticamente el chat e interpelar directamente al usuario, ¿vale? Por ejemplo, la URL que visite, el título que contenga esa URL, el tiempo que lleve el usuario en nuestra web, de qué motor de búsqueda venga, etcétera, etcétera. Vamos a poder desplegar el chat automáticamente e interpelar al usuario con preguntas para que quiera hablar con nosotros. Vamos a demostrarlo. Para configurar un activador es muy sencillo. Simplemente vamos a configuración, activadores, y aquí vamos a empezar a generar un activador, perdón. Vamos a darle a agregar. Nos va a decir que elijamos nuestra marca. Son marcas de prueba, así que vamos a elegir esta, ¿vale? Y como veis, ahora nos dice los criterios que va a seguir este activador. El primero que elige es el título de la página actual. No suelo utilizarlo porque los títulos pueden ser un poco ambiguos y de hecho no tener nada que ver. Por ejemplo, si el título de la página actual es agencia SEO, ¿vale? Si más adelante, mediante SEO, modificamos el título, el activador no se va a activar. Por eso me gusta ir más a URLs de la página actual. Es decir, voy a meter directamente esta URL. ¿Por qué? Porque la URL no se va a cambiar y el título de la página sí, ¿vale? Otro de los criterios que podemos tomar es el remitente o el motor de búsqueda, el número de páginas que ha visitado. Si, por ejemplo, ha visitado más de 10 páginas en su trayecto por nuestra web, se va a activar el chat. La URL de destino, la URL de la página anterior, como por ejemplo un formulario. Si ha visitado este formulario y luego va a la URL de gracias, que se active el chat, el origen de la visita, el navegador, sistema operativo, tiempo en el sitio, que es muy útil, país, disponibilidad de visitante, y ya luego tenemos hasta ir a una ciudad, puntuación de posible cliente según los criterios de SalesIQ que establezcamos, días de la semana u hora del día, y también, por ejemplo, el tipo de registro que sea en CRM, si es un posible cliente, si es un contacto, si es una cuenta, etcétera, etcétera. Yo voy a coger la URL de la página actual y simplemente vamos a seleccionar URL de la página actual y vamos a pegar la página actual. Podemos poner otros criterios, por ejemplo, y que el tiempo en la web, tiempo en el sitio, es mayor que, vamos a poner 5 minutos, ¿vale? Estos dos criterios. Vamos a la siguiente, ¿vale? ¿Cuándo desea poner en marcha el activador? Normalmente es cuando aterriza en nuestra web. Cuando accede a cualquier página es útil, pero en este caso queremos que la gente cuando entre directamente en esta URL, ¿vale? Y esté 5 minutos, como he comentado. Esto serviría también para, si están en la home y entran a una página de SEO, que se active. Serían dos activadores distintos. Uno, que entre directamente a una URL, y dos, que entren a la home y luego a una URL de SEO. ¿Vale? Y voy a poner que aterricen en mi sitio web. Y aquí tenemos dos opciones. O invocar mediante API, que es algo que requiere código y funciones, más complejo, pero el más sencillo es invitar una invitación de chat, ¿vale? Aquí nos da a elegir el nombre de operador, puede ser un operador distinto, por ejemplo, aquí va a ser Seila, y esto es lo importante, cuando queremos que se ejecute este chat, es decir, cuando se cumplan las reglas, es decir, si entra a nuestra web de agencia SEO y está en 5 minutos, vamos a esperar 10 segundos para ejecutarlo, ¿vale? Y podemos personalizar el mensaje y poner, como pone aquí, etiquetas. Por ejemplo, hola. Vamos a poner visitor name.
necesitas ayuda con cuestiones de SEO, ¿vale? Y le damos al siguiente. Y ahora, simplemente esta pantalla es que hagamos un check de que lo que queremos está todo bien y poner una regla que es, yo suelo poner agencia SEO, que es la URL, más 5 minutos y le damos a iniciar. Y ya estaría. Ya tenemos ese activador en nuestra web. Aquí nos pone algunos pequeños informes de este activador. Cuántas veces ha sido activado, cuántas veces ha sido respondido o no ha funcionado, cuántas veces ha sido visto. ¿Vale? Y hasta aquí el vídeo. Si tenéis cualquier pregunta, decidnoslo en los comentarios y acordad suscribiros. Adiós.